oyente, todo hijo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo que nos visita, que se acerca, que sigue esta página, que sigue este humilde ministerio dedicado al Señor, que busca ser fiel a la palabra, que busca pues ser de bendición para todos. Un saludo, que el Señor le bendiga grandemente de parte de acá, de la Iglesia Sembradores de Vida Eterna Perú, de parte pues del pastor Carlos Betancur y mi persona, el pastor Jimmy González, en este nuevo estudio bíblico que estamos comenzando este día martes. Acabamos de venir de un estudio maravilloso, de un estudio muy edificante, de un estudio interesantísimo, un estudio que espero que haya sido de mucha bendición para los que lo vieron, y bueno, que siga siendo de bendición para aquellos que lo van a ver en la posteridad, en diferido cada uno de estos videos, y que lo pueda ver en su conjunto, ¿no? Porque cada uno de estos temas que se abordan forman parte, que se desarrollan, forman parte de un solo tema, que en este caso fue el de las fiestas judías y cómo la iglesia del Señor las toma, cómo las entiende, cómo las vive. Y bueno, siguiendo en esa misma línea, hoy vamos a tener otro estudio pues que tiene que ver con el pueblo judío, con la iglesia, aprovechando de estos conflictos palestino-israelíes que ahorita están en la mesa de la opinión internacional, con este conflicto armado que está pasando. Y siempre pues que este tipo de cosas ocurren, pues el pueblo evangélico, la cristiandad siempre saca a relucir el tema de profecías bíblicas, de la venida del Señor, los conflictos, esto, lo otro, o sea, siempre sale a la mesa algún tema relacionado al pueblo de Israel. Entonces, bueno, aprovechando la coyuntura, vamos a seguir esbozando, vamos a seguir mirando a la luz de la palabra de Dios un tema pues que genera cierta confusión, polémicas alrededor de lo que son los gentiles y el pueblo hebreo, el pueblo judío. O sea, cómo debemos abordar este tema en todo el sentido de la palabra. Así que bueno, esta es una breve introducción y vamos a orar para entrar en materia con esta primera parte, que casi siempre es introductorio, porque no abordamos todo el tema en un solo estudio bíblico, debido a que nos gusta, pues, con la ayuda del Señor, profundizar, deshilachar, como dicen acá en el Perú, aunque es un término gastronómico relacionado con la carne, ¿no? Que para nosotros los venezolanos sería carne mechada. Aquí le dicen deshilachar la carne, pues. Acá, pues, me llamó la atención porque un hermano en la fe, un peruano, le dice que en este ministerio deshilachamos la palabra, haciendo una alusión haciendo una referencia directa a eso que hacen con la carne, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto no vamos a abordar todo el contenido, todo el tema como tal en un solo martes. Siempre nos gusta dedicarle todo el tiempo que sea necesario, pero bueno, vamos a orar para entrar en materia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más que nos permite sentarnos alrededor de tu mesa, Señor, para degustar de tu santa palabra. Es un manejar, Señor, es un deleite, Señor, escudriñar las Escrituras, profundizar en ellas. Espíritu Santo, alumna los ojos de nuestro entendimiento, haznos entender sabiduría y consejos. Abre nuestros oídos, enséñanos a escuchar. Abre nuestros ojos espirituales para ver a Cristo reflejado en toda la Escritura, porque todo habla de Él, Señor. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y a toda justicia, y glorifícate en este lugar. Que todo el que esté aquí, Señor, en este momento conectado o que vea en diferido, su corazón esté como buena tierra, para que sea sembrada en su corazón la preciosa semilla de tu palabra, y esa semilla hoy mismo germine y dé frutos al 30, al 60, al 100 por uno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el anterior estudio pues me tocó darlo a mí, pues en este estudio le va a tocar al pastor Carlos llevarlo a cabo, pues con el apoyo que siempre le damos acá, y que sirva de complemento, que sirva de edificación, todo lo que vamos a estar acá compartiendo, ¿verdad? Así que recordarle que si usted tiene alguna pregunta sobre este tema en particular, porque a lo mejor usted está pendiente de las noticias, está pendiente de lo que está pasando ahorita en Palestina con los cohetes y el domo de hierro de Israel y toda la cosa, pues y recordó alguna pregunta, alguna duda, se le vino alguna profecía bíblica relacionada a esto, porque en las redes sociales los evangélicos citan cualquier cantidad de profecías cuando ocurren este tipo de cosas. Coméntanos, escríbanos ahí con toda confianza. Si usted tiene los medios de comunicación directo con nosotros, háganoslo saber, y nosotros sin ningún problema vamos a estar respondiendo cada una de estas inquietudes
bueno, vamos a entrar en materia. Amén. Entonces el estudio bíblico que es apropiado para este tiempo, como dice el pastor, después de las fiestas judías, es adecuadamente sobre saber un poco de qué pasa con el pueblo de Dios, entre lo que son los judíos, que son, digamos, los que iniciaron a través de Abraham y el pacto, y los gentiles que luego se anexaron, digamos, a lo que es sí, al pueblo de Dios. Entonces, como tal, hay que saber un poco, profundizar. Obviamente es mucha información, trataremos de dar la mejor forma posible para ir adentrándonos, y obviamente en la medida en que vayamos hablando van a salir nuevas vertientes. Entonces, tenemos allí la lectura base, es Efesios 2 del 11 al 18. Esa es la lectura base, Efesios 2 del 11 al 18. Yo la voy a leer en la Reina Valera, después el pastor Jimmy lo puede leer en una de las versiones que tú escojas. Reina Valera 1960, lo leo yo, Efesios 2 del 11 al 18. Dice, el subtítulo es reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo espíritu al Padre. Este es el fundamento de este estudio bíblico, por lo cual lo vamos a deshilachar, como decía el pastor, o desmechar, o vamos a escudriñar esta escritura. Porque ciertamente es apropiado, porque muchos cristianos se preguntan, bueno, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios, de los gentiles, o sea, ¿cuál realmente es el pueblo? ¿Somos dos, somos uno? ¿Cómo es eso? Hay gente que tiene todavía inquietud sobre este tema. Sí, inclusive en el ámbito escatológico, que fue el estudio anterior al que acaba de terminar de las fiestas, porque abordamos un poco el tema escatológico, inclusive dentro de la postura dispensacionalista, prácticamente dan a entender como que si Cristo tuviese dos novias, refiriéndose a el pacto que tiene con el pueblo judío por la promesa hecha a Abraham, y luego con el pueblo gentil, pues que encontramos por medio de la gracia y del sacrificio. Entonces, ¿por qué? Porque es que precisamente este tema, digamos que no se aborda realmente en muchas iglesias. Exactamente. No se enseña sobre este tema. Para que haya claridad en ese sentido. Así mismo. Entonces tú lo vas a leer, pastor, en otra versión. Sí, dice, voy a leer la Nueva Biblia Viva, ¿ok? Para los que me vienen siguiendo por los medios digitales, la Nueva Biblia Viva es la NBB. Nunca se olviden de que ustedes, que no son judíos, eran despreciados por los judíos por no circuncidarse físicamente como ellos. Recuerden que en aquellos días ustedes vivían alejados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, por estar unidos a Cristo Jesús, a ustedes que antes andaban lejos, Dios los ha acercado gracias a la muerte de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Él logró hacer de nosotros los judíos y de ustedes, los que no son judíos, un solo pueblo, derribando la pared de enemistad que nos separaba. Puso fin a los mandatos y reglas de la ley y a los dos pueblos los hizo parte de sí mismo, creando una sola y nueva humanidad. Aquí quiero hacer un comentario puntual, porque acá en esta versión dice que en el versículo 15 que puso fin a los mandatos y reglas de la ley, y la gente puede entender que se está refiriendo a la ley moral de Dios. Yo quiero aclarar que esto no se está refiriendo a la ley moral de Dios. La ley moral de Dios no caduca. Exactamente. ¿Okay? La ley moral de Dios está vigente hasta que Dios quiera que esté vigente, es decir, hasta que existan seres humanos va a estar vigente, y como ya sabemos lo que va a pasar con la humanidad, que no va a desaparecer, entonces la ley moral de Dios sigue estando vigente. Número uno. Número dos, entonces
Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo Pablo? ¿A qué regla se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo a la ley ceremonial. Exactamente. ¿Okay? Esa quedó abolida porque esa lo que hacía era enseñar por medio de cosas figurativas, naturales, una verdad espiritual. ¿Okay? Como lo vimos en el tema de la fiesta, que por medio de la realización de estas actividades naturales se ejemplifica, se señala, se muestra una verdad profética superior y mayor, como era en este caso actividades relacionadas a Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, la venida del Espíritu Santo de Dios y todas las demás cosas. ¿Okay? Entonces a eso es a lo que se está refiriendo. Otro comentario puntual sobre este verso. El hecho de que usted diga, es que ya pastor, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Yo quiero explicar esa frase porque hasta esa frase se está malentendiendo. ¿Okay? Cuando el cristianismo dice que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, es a nivel de justificación delante de Dios. Es decir, usted por cumplir en sus fuerzas, según su capacidad, con la ley de Dios, tratando de cumplirla, usted no se puede justificar delante de Dios. Es decir, Dios no te puede declarar inocente de pecado por tus propios méritos. ¿Okay? Por eso es que se nos imputa la justicia de Cristo, que es por medio de la fe, y entonces somos justificados, declarados inocentes de esa forma. Es decir, mi pecado, tu pecado, el pecado de la iglesia se le imputó a Cristo y la justicia perfecta de Cristo, la inocencia perfecta de Cristo se nos imputa a nosotros. Entonces, de esa forma es lo que quiere decir que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Otro punto importante que tiene que ver con yo sé que a lo mejor los comentarios de son muy largos, pero esto es necesario, muy necesario aclararlo y que quede para la posteridad. Hay un término que se usa que se llama el antinomianismo. Yo sé que a lo mejor le va a sonar nuevo, a lo mejor le parece como un trabalenguas, lo vuelvo a repetir. Antinomianismo, ¿qué es eso? Es precisamente predicar excluyendo la ley moral de Dios, es decir, licencia para pecar, convertir la gracia en libertinaje. El cristianismo en ningún momento predica el antinomianismo. El cristianismo tiene serio compromiso con la ley moral de Dios de principio a fin. Así es. Entonces esto es muy necesario explicarlo porque entonces todo da pie para convertir la gracia en libertinaje. Yo hago lo que me da la gana porque igualito me voy a salvar, yo peco porque yo sé que igualito Cristo me va a perdonar, y una cantidad de posturas que no tienen absolutamente nada que ver con el cristianismo, con el Nuevo Testamento, con los evangelios, con los apóstoles. Esto quiero aclararlo porque fíjense todo lo que se desprende nada más de un solo verso, que se ha malinterpretado muchísimo, porque Pablo aquí no está hablando del antinomianismo. O sea, Pablo aquí no está diciendo que usted no tiene que cumplir la ley moral de Dios porque ya estamos bajo la gracia y entonces no importa que usted se revuelque en el pecado porque igualito usted no. Pablo no está diciendo aquí eso. Claro, para nada. Toda la escritura es útil, totalmente aplicable a cada uno de nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es útil y toda se refiere al cumplimiento que debemos tener como creyentes absolutamente de toda la escritura. Sí, continúo con la lectura. Y a todos nosotros, parte del mismo cuerpo, nos reconcilió con Dios mediante la cruz. Allí en la cruz murió la enemistad entre ambos pueblos. Cristo vino a proclamar las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a nosotros que estábamos cerca. Porque gracias a Él, judíos y no judíos, es decir, gentiles, podemos acercarnos al Padre con la ayuda de un mismo Espíritu. Bien, ya de por sí, nada más con la escritura, nada más con la lectura, te empieza a dar claridad sobre el asunto. Porque obviamente te está hablando que unos que estaban cerca, otros que estaban lejos. O sea, y aún los atrajo todos a sí mismo. Entonces vamos a entrar. ¿Cuál es la intención de esta carta? Habla allí de cuál es el fundamento de la carta a los Efesios, porque el apóstol Pablo lo escribe. Él estaba en ese momento preso en Roma y Éfeso está ubicado en Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. Más o menos habían pasado 60, 61, 62 años desde que Pablo obviamente escribió esa carta, después de Cristo obviamente, y es el ambiente en el cual se desarrolla. Él está preso y está elaborando esta carta. ¿Cuál es la intención? Formar un cuerpo, o sea, él quiere formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra, es decir, un solo cuerpo, que sea la plenitud, que Cristo es la plenitud, es nuestra plenitud, y de ambos pueblos va a ser uno solo, y lo vamos a demostrar, que de ambos pueblos hizo uno solo.
para que entonces se quite esa información de que son dos pueblos diferentes, de que entonces estos sí pertenecen, estos no pertenecen. No, vamos a hacer un análisis profundo de esta información. Segundo, hacerlo mediante la unión de judíos y gentiles. O sea, nosotros estamos unidos a través de Cristo Jesús. Él vino a reconciliar a ambos pueblos. ¿Bien? Y por medio del cual Él estableció su morada por medio de la cruz del Calvario. O sea, Cristo a través de la cruz reconcilió a ambos pueblos. Ese es el camino. Bien, ¿cuál es el primer punto a desarrollar? Gentiles incircuncisos. Vamos a ver en el capítulo 2, el versículo 11. Pero tú lo tenías ahí. Sí, yo le tengo la lectura, ya tengo la lectura abierta porque es la misma lectura base. Lee entonces en esa versión el versículo 11 y yo lo leo después en esta versión. Ok, continúo, repito, estoy con la Nueva Biblia Viva, ¿ok? Dice así: nunca se olviden de que ustedes, que no son judíos, eran despreciados por los judíos por no circuncidarse físicamente como ellos. Es decir, para los judíos era un orgullo tener la marca de la circuncisión en su carne. ¿Por qué? Porque recuerde que eso los hacía ser pueblo exclusivo, nación santa. Para ellos era una marca de exclusividad. Obviamente, el único pueblo que tenía acceso a Dios. Se sentían especiales, vamos a decirlo así. En otras palabras, claro. Acá lo dice: por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces, los gentiles en cuanto a la carne, es decir, ¿quiénes eran los gentiles? Para determinar exactamente cuál es el origen del término, para saber obviamente lo que es circuncisión e incircuncisión. ¿Quiénes eran los gentiles? La palabra griega es goi, G-O-I, goi. ¿Qué significa amontonar? Y es usado para definir a las naciones extranjeras. O sea, cuando decían gentiles, significan el montón de naciones extranjeras, es decir, que estaban fuera del pueblo de Israel. De la ciudadanía de Israel. De la ciudadanía de Israel, exactamente. Y la llamada incircuncisión, es decir, los gentiles, que eran fuera del pacto con Dios. Es decir, los gentiles no podían estar en el pacto porque el pacto viene a través de Abraham en su inicio. Bien, éramos despreciables a los gentiles. Cuando digamos éramos, porque nosotros somos gentiles con respecto a todo esto. Ya, así usted sea peruano, español, chileno, venezolano, de donde nos estén mirando, si usted no tiene un pasaporte que dice que usted es israelita, que usted no tenga su DNI que diga que usted es hebreo, pues usted es gentil. Gentil, exactamente. Éramos despreciables en cuanto a la carne, ¿sí? Porque no teníamos la marca de ese pacto que era la circuncisión. Era una marca en la carne que hizo Abraham en su momento y ahorita la vamos a leer. Entonces, como tal, el gentil estaba excluido del pacto con Dios, no tenía marca en la carne, era un montón de países o de multitudes que no estaban dentro del pacto de Dios. Entonces, ¿quiénes son los circuncisos? ¿A qué es la circuncisión? Para ver la otra parte. Se refiere a Israel, la marca en la carne. Y ahí vamos a buscar Génesis 17:23. Génesis 17:23. Para ver qué significaba esta circuncisión. Génesis 17:23. Lea hoy el pastor en esa versión. Ok, dice acá, lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente, la NTV. Génesis 17:23 dice: ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tanto los que habían nacido allí como los que habían comprado, es decir, hasta los esclavos. Ahí no se salvó ninguno, hasta los esclavos. A todo varón. A todo varón, en pocas palabras. Y los circuncidó, cortándoles el prepucio, tal como Dios le había dicho. Exactamente, la Reina Valera dice algo parecido, es más o menos parecido el versículo. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios le había dicho. Es decir, era un acto, digamos, complicadito, porque obviamente el miembro, digamos, masculino del varón, que obviamente es un miembro viril, obviamente cortarle la parte del prepucio, ahí en ese tiempo no había bisturí, no había láser, no había nada de eso. Era una piedra o era algo afilado, y para cortarle eso la persona
pasaba convaleciente 2, 3, 4 días. Pues, por eso que normalmente, si nos vamos a la ley mosaica, dice que la recomendación es hacérselo al varón después de los 8 días de nacido, es decir, cuando todavía está tierno, cuando todavía está niño. ¿Por qué? Porque está bajo una posición donde su cuerpo es mucho más sencillo a este tipo de cambios, donde no tiene que realizar ningún tipo de actividades porque es un bebé, depende de su madre. Pero aquí dice, quiero leer el versículo 24, Génesis 17. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, Padre Santo, no me lo quiero ni imaginar. Y su hijo Ismael tenía 13, es decir, le tocó duro, porque ya Abraham tenía 99 años, señores, no era cualquier cosa. A los demás israelitas que nacieron ya cumpliendo la ley de que tenían que hacerse a los 8 años, se les hizo fácil y ya al crecer pues ya habían cumplido con esto, pero a él le tocó a los 99, a Ismael dice aquí que le tocó a los 13, entonces no está fácil la cosa, a él no le tocó fácil. Entonces, pero sin embargo, pues Abraham lo hizo para satisfacer ese pacto con Dios. Entonces, estamos revisando, analizando que los gentiles eran los incircuncisos porque no se habían hecho la marca en la carne, y los circuncidados, es decir, los israelitas, tenían la marca en la carne. Esa es la marca que quedaba y esa es la diferencia que había. Ustedes no son del pacto porque no tienen la marca en la carne. Obviamente, ¿cómo se inició esta marca? A través de Abraham, por un pacto. ¿Qué pasó allí? En este señal, Abraham le demostró a Dios que le temía y creía en la promesa del nacimiento de un hijo a través de su esposa Sara. Sara era estéril y Dios le dijo, dentro de un tiempo vas a tener un hijo que se va a llamar Isaac en tu esposa Sara. Bien, entonces Abraham confirmó ese pacto circuncidando a su familia, circuncidando a todos, y a partir de allí se tomó como la norma para todo israelita, es decir, para todo judío en este caso, porque en ese momento no había sido Israel, para todo judío. Israel viene posteriormente, es decir, el pueblo de Israel se llama Israel a través de Jacob, recordemos eso, no a través de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, Israel. De ahí viene el pueblo de Israel. El nombre. Exacto, es porque no podemos decir los israelitas. En Abraham todavía no eran israelitas, eran hebreos, eran judíos en ese momento. Y es importante aclararlo para que la gente quede clara de que el término se empieza a usar de israelita a partir de Jacob. De Jacob, exactamente. ¿Bien? Entonces, estamos definidos que los gentiles incircuncisos éramos nosotros porque no teníamos el pacto en la carne de nuestro prepucio, simplemente no había forma de cumplirlo porque nosotros no teníamos acceso a esa práctica que inició el patriarca Abraham. Claro, pero recordemos que esa práctica fue iniciada con Abraham porque esa fue la señal dada por el pacto hecho por Dios con Abraham. Entonces Dios mismo le pone la señal al pacto que él inicia. Entonces como la señal no fue dada, el pacto no fue hecho con los gentiles, entonces la señal no le fue dada a los gentiles. Exactamente. Obviamente los gentiles no conocían al Dios de los israelitas, sí, lo habían nombrado, lo conocían pero como el Dios que actuaba, pero no... El Dios que les proveía, que los defendía y todo aquello, o sea, lo conocían como quien dice externamente, pero con las referencias. Exacto. Exactamente. Así como, sí, obviamente, hemos escuchado que tu Dios es así, hemos visto lo que le hicieron a los egipcios, hemos hecho esta cosa, pero más allá no lo sabían. Entonces, el primer punto que ha demostrado que los gentiles incircuncisos, obviamente, éramos nosotros, no estábamos circuncidados, y los circuncidados, el pueblo de Israel. Segundo punto, estábamos sin Cristo. Obviamente, en aquel momento, nosotros como gentiles estábamos sin Cristo. Vamos a leer el versículo 12 de Efesios 2, versículo 12. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. En la Reina Valera dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Obviamente no podíamos estar dentro del pueblo de Israel, no teníamos ciudadanía en ellos, estábamos ajenos a esos pactos porque no lo conocíamos, porque nuestro Dios no era Jehová, es decir, no conocíamos, como gentiles éramos mundanos, éramos gente que tenía otros dioses, no conocíamos obviamente nada del pueblo israelita en cuanto al Dios que ellos adoraban. Entonces los gentiles estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, como dice la Escritura, ajenos a los pactos de la promesa, es decir, era el pacto que Dios había hecho con Abraham de la circuncisión por la promesa de la descendencia, que en Isaac iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, es decir,
el Señor le dio la promesa a Abraham. Entonces, los gentiles no conocían ese pacto. Eso obviamente fue dado a Abraham. Bien, no teníamos acceso a las bendiciones provenientes del Mesías. ¿Por qué? Porque obviamente era el Mesías que iba a venir prometido y no teníamos acceso a las bendiciones que venían a través del patriarca Abraham. Porque a Abraham también le dieron promesas y esas promesas, recordemos que nosotros somos el Israel espiritual, es decir, nosotros somos herederos de Abraham en lo espiritual, en las promesas que Dios le dio a Abraham para que corresponden a nosotros, las que corresponden a la iglesia en este tiempo. Es decir, tenemos una herencia también, pero obviamente en aquel momento no teníamos acceso a las promesas. Estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Sabemos que sin esperanza la persona obviamente no va a ver la fe de Dios. Si la persona no tiene esperanza, ¿qué puede esperar? No tiene fe, no tiene forma de decir, bueno, yo tengo forma de llegar a Dios. ¿Qué esperanza puedo tener yo de que voy a tener una vida eterna? Por si el término le llegaba a una persona. Simplemente la persona tenía en su conciencia de que iba a morir y que hasta ahí llegaba la vida. No tenía esperanza de algo más allá de la vida. No tenía esperanza de una provisión específica. No tenía esperanza, digamos, de que lo defendieran de sus enemigos. En aquel tiempo era muy complicado porque todo era a través de guerras, todo era a través de posesión de tierra y de enfrentamientos. Entonces no había esperanza, obviamente no había fe en Dios. Dios no era anunciado a los gentiles. Es decir, el israelita no hablaba con los gentiles para anunciarle a Jehová. No le podía hablar de Jehová, porque obviamente para los judíos los gentiles eran perros, perrillos. Sí, eran vistos como personas inmundas. Exactamente. Así eran vistos. No había contacto entre los judíos y los gentiles, porque era para ellos una abominación. Y a lo mejor esto a algunos les suena un poco duro, un poco fuerte, a lo mejor que a algunos te piensa que estamos exagerando un poco, que estamos usando a lo mejor términos que no son correctos, pero yo le quiero demostrar bíblicamente que así era, porque recuerde que cuando Pedro estaba orando, dice que tuvo una visión y dice que vio un lienzo donde le bajaron animales. ¿Recuerda? Eso está en Hechos. Y dice que a los animales no eran animales limpios, eran animales impuros de todo tipo. Y la voz de Dios le decía a Pedro, mate y come. Y Pedro le decía, no Señor, yo no puedo comer esas cosas, esos son animales impuros, inmundos. Entonces el Señor, que le responde, le dice, no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. Evidentemente en ese momento Pedro no entendía bien lo que estaba queriéndole decir el Señor, pero lo entendió luego cuando aquellos hombres vienen a decirle que un centurión romano, un gentil, lo está mandando a buscar para que le predique el Evangelio. Entonces, al ver la operación del Evangelio actuar, al ver la operación del Espíritu Santo venir, al ver la operación de la gracia operar sobre la vida de estos, entendió la visión que se estaba refiriendo es que aquel pueblo que era inmundo, que era menospreciado, que era impuro, ahora es limpio, que no tiene esta impureza. Era una carga mental y emocional muy importante, porque para el judío era una abominación acercarse a un gentil. Y con este lienzo, como dice el pastor, y después ver la operación de lo que es el Espíritu Santo en cada uno de ellos, obviamente él pudo entender de que Dios no hacía acepción de personas. Es el primer momento en cuando empieza ese contacto realmente con los gentiles. Y ojo, esto usted podrá decir, bueno pastor, pero es que en el Deuteronomio encontramos que Dios le dice que no maltrata a los extranjeros que viven en su tierra. ¿Cómo es eso entonces que son personas inmundas? Recuerde que esto es en relación a Dios, en relación al pacto establecido. A ese nivel es que nos estamos refiriendo. Exactamente. Ok, bajo esos términos, evidentemente los israelitas recibían a los extranjeros pues sin ningún problema, porque la misma palabra lo dice, que no trate mal al extranjero, la viuda, al huérfano, al menesteroso. O sea, la misma palabra, la misma ley de Dios lo dice. Pero en cuanto a relación con Dios, en cuanto al pacto, a la señal, a las promesas de Dios, eran apartados. Claro, no tenían acceso. No había acceso, obviamente. Había una exclusividad. ¿Ok? Claro. Obviamente Dios buscaba de que el israelita tuviera misericordia para con el extranjero. Claro. Así como con el huérfano, con la viuda, con el menesteroso. Exactamente. Y con relación al extranjero le dice, recuerda que tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. O sea, le dice, lo tienes que tratar bien, porque tú sabes lo que es ser extranjero en tierra ajena. Era la razón por la cual... Exactamente. Entonces, allí, en ese tiempo, los gentiles, obviamente, como no teníamos acceso a Dios, no teníamos acceso al pacto, estábamos sujetos a la esclavitud del pecado. Porque no había forma, el gentil no había forma de limpiar su pecado, no tenía forma.
los israelitas por lo menos una vez al año iban al santuario, llevaban un becerro, ¿verdad? Un sacrificio que ellos creían que les quitaba el pecado. Exactamente, y que podían ir y llevar, obviamente, el cordero, el buey, la paloma, lo que digamos se confirmara conforme al pecado que había cometido, y una vez al año llevaba ese sacrificio para que limpiaran el pecado ese día, pero salía de ahí, pecaba y quedaba inmundo nuevamente. Es decir, eso no era un pacto perfecto, era un pacto imperfecto, porque obviamente no había perfección en la limpieza del pecado. Recordemos que si el israelita era lavado en ese día el pecado, pero pasaba de allí, salía y cometía alguna situación que era pecado o abominación delante de Dios, quedaba inmundo hasta el año siguiente. Es decir, era un pacto imperfecto, como ya hemos hablado. Era complicado. Entonces los gentiles no teníamos forma de ser librados del pecado. O sea, el que moría en el pecado, simplemente. Entonces estamos lejanos en ese momento. ¿Bien? ¿Algún comentario adicional sobre el punto? ¿No? Bien. Pasamos al tercer punto. Hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces aquí empezamos nosotros como gentiles a tener la cercanía con nuestro Padre, a tener cercanía con Dios. Y vamos a leer el versículo 13. Dice así: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Amén. Aquí lo dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sí, digamos que el vehículo, digamos la provisión de Dios para acercarnos a Él fue a través del sacrificio de Cristo en el cruz del Calvario, por medio de su sangre. Entonces, a través de la sangre de Cristo quedamos incluidos junto a los judíos para gozar de la promesa de que el Mesías libraría a los gentiles en su justicia hacia las naciones. Esto fue profetizado en Isaías 42.1. Isaías 42.1. Busquémoslo ahí. El Mesías libraría a las naciones. Isaías 42.1. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. Aquí lo dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. O sea, ya lo sacaba del contexto del pueblo de Israel y lo llevaba a sus afueras, más allá de sus fronteras, que llevaría ese siervo escogido, obviamente el Mesías, porque es una de las figuras del Mesías. Recordemos que toda la Biblia habla de Jesús. Antes de Cristo, el Mesías, el siervo de Dios, el escogido, es decir, tenía ese tipo de nombres, digamos de definición de lo que era Jesús. Y después cuando Él viene, se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. Sí, cada uno de los nombres de Dios que usted encuentra en la palabra refleja, número uno, el carácter de Dios, y número dos, los atributos de Dios, y número tres, algún oficio de Dios en relación, por ejemplo, a la salvación. Por eso tantos nombres. Usted dirá, bueno, pero porque Dios tiene tantos nombres o tantos títulos, sí, con uno es suficiente. Bueno, porque cada uno de ellos representa simbólicamente o define una acción en particular. Esa es la razón. Entonces, el Mesías llevaría justicia a las naciones, y la justificación. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Nosotros podemos entrar al Padre a través de la justificación. Una vez alguien hizo una graficación que me gustó mucho. Por ejemplo, dice que si una persona iba a hablar con el presidente de la república de ese país, y entonces hablaba, digamos, uno de los que estaban al frente o junto al presidente, les decía: mire, presidente, tal persona quiere hablar con usted, yo quisiera que usted la atendiera porque es una persona muy afecta a mí, y entonces le hace el lobby, es decir, le hace la entrada, y el presidente le dice: está bien, tráigalo. En el momento en que la persona a los días viene, va a hablar con el presidente y se para frente al presidente, esa persona invitada o esa persona que nombraron para que se reuniera con el presidente, se presenta delante del presidente y el presidente le dice: ¿quién es usted? Ah, yo soy fulanito de tal. ¿Y cómo está justificado su presencia en este lugar si aquí nada más entran los que yo invito, o lo que yo quiero, o lo que yo acepto? Entonces viene la persona que lo invito y digo: yo lo traje por ser. ¿Se acuerda que hablamos usted y yo y me permitió que lo hiciera? Sí, justificó que esa persona estuviera frente al presidente. Algo parecido a esto. Sí, Cristo nos ha justificado para estar delante del Padre. Es nuestra justificación. Entonces, al traer la justicia a las naciones, Cristo iba a justificar que ellas pudieran tener acceso al Padre. Eso es lo que se está refiriendo acá.
y que tenemos acceso a la promesa hecha a Abraham, quien se consideraba un ciudadano de la ciudad celestial. Ya Abraham tenía su ojo puesto en esa ciudad celestial. Abraham, comenzando la historia, y vamos a ver Hebreos 11:10, para ver esa ciudad celestial que veía Abraham. Hebreos 11:10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Exactamente. Fíjate, Abraham ya tenía esa visión de que ahí había una ciudad celestial, una ciudad eterna. Aquí lo dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, qué tremendo que ya Abraham tenía esa visión. Obviamente, la relación con Abraham, con el Padre, era de tal manera que Dios le mostraba estas cosas. Bueno, de por sí se ganó el título en la Biblia de amigo de Dios. Amigo de Dios, claro, y el Padre de la fe. O sea, son títulos que se dicen muy rápido, pero que forman una relación. Pues. Yo me imagino que algo parecido tiene que haber sido Enoch, que caminaba con Dios y fue arrebatado vivo. Es uno de los que está vivo en el cielo. Fue traspuesto, es decir, de una dimensión a otra. Para que usted logre entender, y si usted está escuchando esto por primera vez, y a lo mejor usted ya está pensando, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es eso que está vivo en el cielo? Sí, es decir, su cuerpo físico no vio la muerte física. Por eso se dice que fue traspuesto de un estado a otro estado. Pasó directamente del estado físico al estado espiritual. Esto quiere decir entonces que su cuerpo físico sufrió transformaciones y modificaciones, porque en esta condición de corrupción en la que está nuestro cuerpo no puede entrar al reino de los cielos. Tiene que ser glorificado. De por sí el apóstol Pablo dice que lo corrupto no puede heredar lo que no está corrupto. Así eso lo dice el apóstol Pablo. Entonces lo mismo ocurrió con Elías, que también lo vemos en la palabra, donde dice que un carro de fuego, Dios le mandó un Uber celestial que lo viniera a buscar y se lo llevó y fue traspuesto. Un taxi celestial. Un Uber, exactamente, fue un Uber de fuego, espectacular, no se quemó, una cosa espectacular. No le puedo dar más detalles porque le estoy diciendo lo que la Biblia dice y estoy tratando de describírselo. Elías, ¿no? O sea, sí, Elías sí, tal. Sí. Tal vez Elías sí, pues obviamente cuando lo describe un poco mejor con el carro de fuego y este tipo de cosas. Y fue traspuesto también porque no vio muerte física a su cuerpo. Es decir, en el proceso de pasar de aquí a allá, su cuerpo fue transformado también. Okay. Entonces, nosotros empezamos a entrar en esa promesa hecha a Abraham y que él tenía la visión de la ciudad celestial, de la cual también nosotros ahora, obviamente estamos viendo que tenemos acceso también a esa ciudad celestial en Cristo Jesús. Bien, y que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, esa era una promesa a través de Isaac, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y lo vemos en Génesis 22:18. Y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Yo quiero recalcar aquí que fíjense que aquí dice tu descendencia. Ajá. Hablando en singular. Aquí en la Reina Valera lo dice mejor, para voy a decirlo aquí en la Reina Valera. Como dice la Reina Valera, es importante. Dice, en tu simiente. No dice en tus simientes, porque recordemos que... Igual lo dice en singular. Exactamente, lo dice en singular. Eso se refiere exclusivamente a Isaac. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Es decir, a través de Isaac. Claro, hablamos de Isaac según la carne. Es decir, pero la simiente de Abraham, en la que fue bendita todas las naciones, fue Jesús. Porque solamente por medio de Jesús que todas las naciones tienen acceso al Padre. Entonces, la descendencia o la simiente en términos singular es haciendo una referencia, una alusión directa a Jesús. Por eso nos dice, y tus descendientes, refiriéndose a los israelitas que nacerían después, que usted sabe que existen, que son muchísimos, que no solo son 12, sino que de esos 12 están todos los que usted ve por ahí regados a lo largo de la historia, sino haciendo una alusión directa a que es en Cristo que todas las naciones son benditas. ¿Por qué? Porque el Evangelio trae la mayor bendición que un ser humano actualmente puede recibir. Le damos Gálatas 3:14. Esta versión, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Exactamente, a ver, te lo estás confirmando lo que tú acabas de decir. Aquí en la Reina Valera dice Cristo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles,
a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es un poco más amplio, pero en síntesis es lo mismo. Esa promesa, a través de Cristo, obviamente, nos vino, obviamente, porque en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Recordemos que la simiente que viene hacia la genealogía de Cristo viene a través de Abraham, Isaac, Jacob. Bien, viene por esa línea. Entonces, aunque los gentiles no eran el pueblo de los pactos, ahora son incluidos por la gracia de Dios. Es decir, estamos incluidos en ese pacto por la gracia de Dios. Recordemos que la gracia la definición es algo inmerecido. Es decir, la gracia es que nos dan algo que no merecemos. Realmente nosotros no merecíamos que Cristo muriera por nosotros. No merecíamos la salvación. Pero al Padre le agradó que a través de eso nosotros recibiéramos esa gracia de la salvación. Si la gracia es un don inmerecido, no podemos hacer nada para recibirlo, nos lo dieron gratuitamente. Esa es la gracia de Dios. ¿Bien? Fíjense que en el versículo 14, en el versículo 15 y 16 de Gálatas. Sí, de Gálatas, ahí mismo. Okay. Si quieres leer la Reina Valera, y yo después leo acá esta versión. Okay. 15 y 16. Vamos a leer Gálatas 15 y 16. 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, lo que comentamos hace un momento. No dice y a las simientes, sino a su simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Lo confirma, aquí lo dice bien clarito esta versión. Por eso te dije leerlo, porque esto confirma de que esas palabras, esa promesa dada a Abraham, a lo mejor él creía, bueno, como Dios me va a dar un hijo, entonces se va a cumplir en mi hijo. Sí, claro, por supuesto, porque Jesús según la carne es descendiente de Abraham. Pero no era en Isaac que se iba a cumplir, sino en Cristo. Por eso en esta versión dice, de la misma manera Dios le hizo promesas a Abraham y a su descendencia, hablando en singular. Noten ustedes que no dice que las promesas eran para los descendientes de Abraham, como si fueran muchos, sino que dice para su descendencia. Pues bien, esa descendencia es Cristo. Por eso es que es en Cristo que las naciones gentiles son benditas. Amén. Entonces es importante porque ya nos estamos empezando a acercar, o sea, ya tenemos el acceso, ya entonces no estamos lejos y nos estamos acercando. Poco a poco vamos viendo cómo nos vamos acercando hacia esa promesa, hacia el pacto, a esa presencia, a ser incluidos en la familia de Dios. Bien, vamos al cuarto punto. Cristo es nuestra paz. Leemos el versículo de Efesios 2:14. Cristo es nuestra paz. Vamos a ver cómo lo dice la versión que está leyendo, pastor. La NTV. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Bien. Entonces, aquí en la Reina Valera dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero tomo la primera parte. Él es nuestra paz, porque después, para desarrollar esta parte. Entonces, Cristo es nuestra paz. Se nos habla de la diferencia que nos trae la gracia de Dios versus el tiempo anterior, cuando estábamos, digamos, sin el pacto de Abraham, cuando no éramos incluidos en el pueblo de Dios. Sí, es la diferencia que nos trae. Comenzó un nuevo tiempo con la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en ese momento comenzamos a tener acceso a la paz de Dios a través de Cristo. La paz causa el fin de la separación y de la lucha. Es decir, antes había una separación, una lucha entre ambos grupos de naciones. Bien, constantemente. Por eso es que de alguna forma Cristo es el elemento para la reconciliación actualmente de los que están en contienda. Si lo vemos así, porque Cristo es, digamos, el motivo de la paz entre una y otra nación, entre los gentiles y entre los judíos. Por eso aquí quiero resaltar, esto yo se lo compartí en la iglesia el jueves pasado, porque el conflicto que está actualmente en Oriente Medio entre israelitas y palestinos, específicamente sobre el grupo terrorista Hamas y el pueblo palestino, está en el medio. Quiero hacer esa aclaratoria. Sí, es una lucha realmente del pueblo israelita contra Hamas, que es un grupo terrorista. ¿Okay?
¿Okay? O sea, no es contra el pueblo palestino. Que este grupo se identifica y está conformado por palestinos, sí es cierto. Esto sí lo quiero aclarar. Pero no es propiamente con Palestina como nación, ¿ok? Sino es con un grupo terrorista. Igualmente, el comentario es que si la iglesia cristiana evangélica, indistintamente de su denominación, va a orar, no solamente ore por el pueblo de Israel, tiene que orar por el pueblo de Palestina, porque no va a haber verdadera paz si el príncipe de paz no está gobernando las vidas de estas personas. Y recordemos que estos judíos, la mayoría de ellos que están allí, no puedo decir que todos porque está el grupo de judíos mesiánicos, pero por eso digo la mayoría, ¿ok? No creen, están velados y cegados en cuanto a Cristo, por lo tanto no tienen al príncipe de paz, no tienen paz y necesitan urgentemente entonces esa paz. Y del lado de los palestinos, ya sean los terroristas o no sean los terroristas, igualmente necesitan al príncipe de paz, realmente. Entonces, si la iglesia cristiana de verdad va a orar, no ore solamente, no, porque es que la palabra dice oremos por Israel, orar por la paz de Israel, porque la palabra lo dice, está bien, pero la palabra también no te dice, no dijo Pablo que debíamos orar por todos los hombres. Eso también lo dijo Pablo, y lo está diciendo, si vamos al caso, lo está diciendo un judío de la tribu de Benjamín, no lo está diciendo un gentil. Entonces, si vamos a tomar la palabra y vamos a cumplir la palabra, vamos a cumplirla íntegramente, ampliamente como debe de ser. ¿Va a orar por la paz de Israel? Está bien, ore por la paz de Israel, pero ore también por todos los hombres, entonces ore también por los palestinos. Entonces es importante porque la paz causa el fin de la separación de la lucha, que acabamos de decir, y la paz significa estar unidos con o poner fin a la hostilidad. Es decir, es muy claro que la paz solamente es en Cristo Jesús. Él es nuestra paz. Entonces, como acaba de decir Pastor, realmente la única forma de que haya paz allí es que Jesucristo se manifieste. Si Cristo no está, no hay paz. Claro, tanto a los judíos que no le conocen como a los palestinos. A esa nación gentil. A esa nación gentil que está luchando. Palestina. Recordemos que de alguna forma el Señor quiere que todos los hombres se arrepientan, que todos los hombres realmente se puedan salvar. Él quiere eso, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Por eso, como Él no hace acepción de personas, aunque ha determinado que algunos están escogidos como el impío para el día malo, o que hay gente que no quiere recibir a Cristo bajo ningún concepto, es otra cosa. Pero nosotros, como no somos Dios, tenemos que orar por todos los hombres. No sabemos quién se salva, por quién no se todas las salva. personas, predicarle a todos, claro. Porque no sabemos quién Dios seleccionó para sí o para no. No es un asunto que nos corresponde a nosotros, eso no está en nuestra capacidad. Nuestra responsabilidad es orar por todos los hombres para que Cristo les sea revelado, para que ellos realmente puedan recibir la salvación de sus almas, sean judíos que no recibieron a Cristo, o sean palestinos o otra nación que diferente a los judíos. Entonces, Cristo es nuestra paz y es el elemento clave para este conflicto. Orar para que Cristo sea manifestado en el lugar. Esa es realmente la paz, la que va a venir. Bien, van a ser las 9. Si quieres, leemos un punto más. Sí, creo que te dan unos 5 minutos más. Bien, empezamos a leer el número 5, 2.5. Entonces, de dos pueblos hizo uno solo. En el mismo versículo 14 es la segunda parte, que dice, Él es nuestra paz. Vuelve a leer allí, Pastor. Sí, ahora leo la otra parte, ¿okay? Porque dice una primera oración, punto y seguido. Después que dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz, dice luego que Él unió, ¿okay? A judíos y a gentiles en un solo pueblo. ¿Cuándo ocurrió esto? Por medio de su cuerpo en la cruz. Es decir, en el mismo momento que Jesucristo dijo, Testelestai, que por cierto es una prédica que tenemos acá, está en el canal. Si usted quiere conocer qué significa esa palabra griega, significa consumado es, pero toda la implicación que tiene esta palabra, vaya al canal y busque el mensaje. Pero cuando él dijo eso, consumado es porque ya todo estaba listo, estaba completo, ya la obra de redención final estaba hecha, y en ese mismo momento, entonces, hizo un solo pueblo, unió perfectamente tanto a un sector como al otro. De hecho, en derecho se llama cumplió los extremos, se cumplieron todos los extremos de todo lo que se requería para poder tener acceso a eso. O sea, él cumplió al 100% con todos los requerimientos que le fueron, digamos,
impuesto a través de la profecía, a través de todo lo que tenía que verse. Bien, entonces, en la Reina Valera dice así, porque Él es nuestra paz, que ya lo leímos, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, hay una pared intermedia de separación, no es un muro físico, no es tal vez a lo mejor Pablo está viendo a lo mejor en su mente, a lo mejor un muro específico del templo, pero nosotros tenemos que saber que la pared intermedia de separación es algo espiritual, algo realmente que se muy posiblemente, recordemos que los evangelios dicen que en el momento en que Cristo muere, que entrega su espíritu y está todo esto, nos dicen los evangelios que la cortina del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Ok? Claro, hablando de eso, claro. ¿Qué quiere decir? Que entonces que tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Ok? Pero si tomamos en cuenta que Pablo aquí está usando también el término muro, que viene siendo también esa cortinera como una especie de muro, porque cumplía la misma función de separar la cosa de la otra. Solo que era un muro, aunque no era rígido, pero era con una connotación exactamente espiritual. Podemos decir también que entonces que esta separación espiritual ya deja de existir. Por eso que ya dice aquí, en la Reina Valera dice dos pueblos, de dos pueblos hizo uno solo, ¿no? Él lo dice. Sí. O sea, de ambos pueblos hizo uno solo. De ambos pueblos, o sea, había un reconocimiento de que un pueblo era una cosa y el otro pueblo era otra. Y de aquí viene parte del estudio. De dos pueblos, un solo Dios. Hizo uno solo de los dos, uno solo. O sea, estamos viendo que empezamos a unirnos. Ya somos un solo pueblo, ya no son dos pueblos diferentes, es uno solo. Entonces, antes los judíos y los gentiles, es decir, los no judíos, se odiaban y estaban divididos como si un muro de hostilidad los separara. Pero Cristo murió para derribar ese muro. ¿Qué pasa? Le tocó a los israelitas, en aquel momento, cuando ya Cristo resucita, entonces, por un lado, Pedro y por otro lado, Pablo, a llevarle a los gentiles, porque aún Pedro tuvo que ir a los gentiles también. Sí, claro, Pedro le predicó a Cornelio. Cornelio era un centurión romano. O sea, un centurión romano quiere decir que era un gentil, no era un judío. Y le predicó no solo a él, sino a la familia, porque dice que fue a la casa de Cornelio. Cornelio ya tenía todo listo esperando nada más que llegara Pedro. Y Pablo, obviamente, dirigido al ministerio como tal a los gentiles. Y ojo, aquí quiero aclarar que no es que porque la palabra lo dice en Gálatas, ¿ok? Porque sí lo dice, ahí que se sale. No es que Pablo no le predicó nunca a los judíos, no, o sea, él le predicó a los judíos. De por sí en Hechos hay varios puntos donde dice que él iba a la sinagoga los días que tocaba las reuniones los sábados y le predicaba a los gentiles. Pero ¿por qué iba a esos sitios? No era para seguir el sistema del judaísmo, sino era a demostrar el cumplimiento profético de muchas cosas que Cristo le decía. Sobre todo en relación a Cristo, es que Cristo es el Mesías. Esa era su principal función en asistir a estas sinagogas. Amén, así es. Entonces, y bien importante, porque fíjate que de ambos pueblos cómo nosotros entramos a esa parte. Fuimos injertados en el pueblo de Dios y vamos a ver Romanos 11. Romanos 11, versículos 17, 18 y después 23 y 24. Pero vamos a leer Romanos 11, 17 y 18. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Dijiste el 18 también, ¿no? 17 y 18. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son una raíz. Sí, ahorita vamos a leer 23 y 24. Ya está diciendo que de alguna forma el hecho de que nosotros hayamos sido injertados en ese olivo no nos da una cualidad, aunque nos vamos a empezar ahora a los originales, a los judíos. No, un momentico, no te vayas a jactar de eso, ten cuidado, más bien da gracias a Dios. Y vamos a ver al 23 y 24. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. ¿Cuál es el árbol? El árbol es Cristo. Cristo. Y aquí dice que por causa de la incredulidad, el pueblo de Israel no está injertado. Es decir, solamente están injertados en Cristo los judíos
mesiánicos. ¿Okay? Para que lo sepa, el versículo 24 lo dice: tú por naturaleza eres una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenece. Claro, entonces Él está hablando aquí a los gentiles como olivo silvestre, y le está hablando en cuanto a los judíos como las ramas originales. ¿Bien? Bueno, entonces, como dice la Reina Valera, versículos 17 y 18: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, es decir, arrancadas, y tú, siendo olivo silvestre, habla de los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, entendamos que nosotros dependemos de Dios, no Dios de nosotros. Es decir, dejemos la vanidad del orgullo y seamos humildes. 23. Y aún ellos, es decir, los judíos, si no permanecieren en incredulidad, porque recuerden que Jesucristo a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, siguen en incredulidad. Bien, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza el olivo silvestre, habla de los gentiles, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más esto, es decir, los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Qué hermoso, ¿no? O sea, nos está indicando que ciertamente eso sucedió para que fuéramos injertados nosotros. O sea, fueron desgajadas esas ramas y entramos nosotros. Recuerden que la salvación pasó entonces a los gentiles, porque los judíos no lo recibieron. Temporalmente. Temporalmente, obviamente. Temporalmente. Entonces, nosotros como ramas de olivo silvestre, es decir, no éramos un olivo original, no éramos un olivo rico, éramos silvestres. Nosotros con esto quiero aclarar que cuando decimos que temporalmente ha pasado la salvación a los gentiles, no es que no hay judíos que el Señor no esté salvando, que se esté incorporando a la iglesia, que sean ahora realmente judíos espirituales, ¿ok? No, porque igualmente, pues en estos 2000 años han existido y existen judíos mesiánicos, ¿ok? Existen iglesias mesiánicas como tal, sí existen, pero la gran mayoría de los que se salvan son gentiles. ¿Por qué? Porque el trato está viniendo ahorita desde 2000 años con el pueblo gentil. Va a llegar un punto, como lo dice Pablo, que cuando se complete el número de los gentiles, precisamente, Dios va a venir en trato nuevamente con el grueso, con el general de la nación judía. Y hemos comentado en ocasiones anteriores que se complete el número de gentiles, es decir, las almas de los gentiles que se vayan completando en el número que tiene determinado el Señor, que deben estar en el lugar donde están las almas salvas. Entonces, ¿cuál es nuestra labor como gentiles? Predicar a más personas para que más personas lleguen a los pies de Cristo, para que más almas se salven, para que se complete cuanto antes el número de gentiles. Y entonces, claro, continúe lo que es la parte digamos, lo que la iglesia salga de la tierra. Entonces, ambos pueblos, judíos y gentiles, o sea, pues nosotros fuimos injertados en el olivo mismo. Tomamos de la misma raíz, o sea, nosotros como gentiles y los judíos, los dos pueblos, tomamos de la misma raíz. ¿Bien? Y de la misma savia de buen olivo que nos nutre a los dos pueblos. El propósito de Dios como tal inicialmente era crear un solo pueblo que conviviera en igualdad delante de Él. O sea, ese era el propósito, digamos, que el plan principal de Dios. Pero obviamente a lo suyo vino, pero lo suyo no le recibieron. Entonces hay cambio, obviamente, para otro pueblo. Pero Él quería que todos los hombres se arrepintieran. Él quería que todos realmente le conocieran. Porque había promesa de que Él iba a llevar a las naciones esa salvación, esa justicia. El Mesías lo iba a llevar como justicia. Entonces, hasta aquí este punto de lo que es de los dos pueblos nosotros, ya estamos viendo de que ciertamente es un solo pueblo. Somos gentiles y judíos participantes de la rica savia del olivo, que es Cristo. Entonces es importante para nosotros que no hay diferencia realmente, porque en Cristo nosotros estamos reconciliados a través de la cruz del Calvario, a través de su sangre. Por eso que Pablo dijo que ya no vale circuncisión y no circuncisión, o sea, da igual, porque ya no hay una preferencia, ya no hay una exclusividad que haga una separación entre ambos. Ya no importa, el que está circuncidado que sea circuncidado y el que no está circuncidado no se circuncide, porque a fin de cuentas la verdadera circuncisión es la que hace el corazón, la hace el Espíritu Santo. Eso lo dice Pablo también, que después lo podemos desarrollar con más calma, porque de verdad que este tema, para hacer la introducción, y sin embargo faltaron otros
otros puntos para ir mirando. Este es un tema bastante amplio y creo que va a ser de mucha bendición y edificación para el pueblo del Señor, para la iglesia de Cristo, y tener una comprensión objetiva y más clara sobre el tema, ¿ok? Sobre el tema, porque hoy día se ven muchas cosas, se ven ciertas posturas que no son correctas, ya sea por desconocimiento, por ignorancia, por enseñanzas erradas, no lo sé, pueden ser por muchas razones. Pero el hecho es que esto es una verdad, esto es una realidad, y que ya de por sí esta parte derrumba entonces esta doctrina del reemplazo, que es como se le dice, ¿ok? En la que dice que la iglesia reemplaza al Israel étnico. No reemplaza al Israel étnico. El Israel étnico está muerto espiritualmente, porque sabemos que la única manera de que alguien esté vivo, tenga vida eterna y tenga vida espiritual y tenga relación con Dios es a través de Cristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, no hay forma de obtener la vida fuera de Cristo, ¿ok? Ahora bien, este pueblo que está muerto espiritualmente va a tener vida espiritual cuando Dios venga en trato otra vez con su pueblo. Así es. ¿Okay? Ellos no están desechados, ellos lo que están es esperando su turno al bate, decimos a los venezolanos. Están esperando ser vivificados por el Espíritu de Dios en su momento, que venga en un trato general con esta gente. Entonces no están desechados, no han sido reemplazados, están esperando su momento, porque como lo dice Pablo, están endurecidos. Entonces nosotros los gentiles tenemos que tener paciencia. Si usted tiene trato con judíos por cuestiones laborales, por cuestiones de vecindad X, entienda pues que a lo mejor que usted le intente predicar, yo no siento que no le predique. Si usted le quiere predicar de Jesucristo como el Mesías, hágalo, pero sea consciente de que van a pasar dos cosas. Se le va a poner a lo mejor muy hostil porque no acepta la figura mesiánica por cuanto están velados, o te acepta y entonces recibe al Mesías. Como en muchos ¿Cómo va a pasar? Mesiánicos. Entonces, pero sepa estas cosas. Creo que esto va a ser de bastante edificación. Bueno, vamos a darlo hasta aquí en esta primera parte de introducción sobre dos pueblos, un solo Dios. Así que bueno, lo invitamos a que haga sus preguntas, sus comentarios, sus dudas por los diferentes canales que tenemos. Y bueno, nos despedimos orando como siempre lo hacemos. Comenzamos orando y terminamos orando. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, que nos permite, Señor, escudriñar tu santa y bendita palabra. Tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor, por guiarnos a toda la verdad y a toda justicia. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque eres tú, Señor, quien nos ministra, quien nos ilumina el entendimiento para poder hablar de una forma fluida tu palabra, entenderla, recibirla, atesorarla, guardarla. Que cada uno de nosotros que hemos estado expuestos a esta palabra la podamos atesorar en nuestro corazón, la meditemos en ella, Señor, y que la pongamos en práctica, y que esta enseñanza la podamos dar a otras personas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu paz. Gracias por tu cruz, por tu sangre, Jesucristo. Gracias por tu sacrificio, por el cumplimiento. Gracias, Jesucristo, por Tetelestai, porque tú lo cumpliste en el cruz del Calvario. Gracias, Señor. Te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza. Señor, gracias. Y que todos mis hermanos puedan ir en paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me lo bendiga. Un saludo. Nos vemos. Bendiciones.